Te damos la bienvenida a Boston Scientific en Costa Rica. Gracias por escuchar la historia de crecimiento de nuestros compañeros y compañeras dentro de esta gran empresa. Conoce nuestra misión y valores a través del podcast y entérate de la cultura organizacional de la que formamos parte. En este episodio de BSC is Me, escucha a Jason Santamaría, ingeniero de calidad. Jason, hola, gracias por participar en este proyecto con nosotros y por acompañarnos el día de hoy. Contanos cómo has estado, cómo ha estado tu semana. Todo bien, Carlos. La semana por hecha ha ido súper bien, ¿verdad? Ha sido como lo normal. Siempre le digo a cualquier persona que me conoce, mucho trabajo, gracias a Dios, pero hacia adelante siempre. Excelente. Jason, ahora sí, pegamos un poquitito en materia. Lo primero que queremos es dar a conocer un poco del Jason detrás del puesto, ¿verdad? Entonces, queremos que nos contes un poquitito de vos y de cómo fuiste de niño, cómo fue tu infancia. Si tenés algún recuerdo así que vos digas, esto es lo primero que pienso cuando recuerdo mi infancia. Bueno, recuerdos, ¿verdad? Cuando le dicen de la infancia, le vienen a uno un montón, pero principalmente los que me vienen son de cuando jugaba, ¿verdad? O corría con mis hermanos. Yo soy el mayor de 3 hijos, entonces siempre estuvimos muy unidos, siempre tuvimos mucho espacio también para jugar. Entonces recuerdo que éramos bien torteros. Mi hermano y yo teníamos bicicletas y en la casa siempre había como un pasillo muy angosto, ¿verdad? Y a la par había una tapia, ¿verdad? Porque nuestra casa está en alto y la del vecino está abajo. Entonces siempre recuerdo que jugábamos en las bicicletas a hacer carreras y nunca parábamos en el camino angosto, solamente gritábamos de voy, ¿verdad? Era lo que decíamos. Y recuerdo que mi mamá siempre que decíamos voy, ella con el corazón en la mano porque decía, estos chiquillos en cualquier momento quedan en la casa del vecino. Y eso es una de las cosas. Otra de las cosas que recuerdo, jugaba mucho con mi papá y lo que era ajedrez, ¿verdad? Desde chiquito siempre me gustó y él me enseñó y por hecho aprendí y jugábamos y nos llevábamos, sacábamos mucho rato, horas nos poníamos a jugar y sí recuerdo que era bien chichoso, ¿verdad? Mi papá no me podía ganar porque yo me enojaba, ¿verdad? Y es de las cosas que recuerdo obviamente con mi mamá, ¿verdad? En todo momento, que ella siempre ha estado ahí cuidándonos, dándonos atención y mucho cariño. Qué bonito, bonitas historias. Bueno, por dicha nunca subió directo al techo de la casa del vecino, ¿verdad? O por lo menos no nos contó. Bueno, con las bicicletas no, pero cuando jugábamos bola, no, en ese momento la casa no tenía malla, entonces el techo quedaba en nivel con el patio. Entonces cuando la bola se nos iba, nosotros pasábamos corriendo por el techo. Gracias a Dios nunca quedamos tampoco en la casa del vecino, pero sí nos regañaron bastantes veces, ¿verdad? Porque claramente, ¿verdad? Es una acción completamente insegura, ¿verdad? Pero uno con la inocencia del niño, ¿verdad? Y con la emoción de que no se me va la bola, de que la voy a ir a atrapar, en esas cosas esas son las últimas que uno piensa. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, con esa historia nos confirmas bastante que si eras portero. Entonces, sí. Bueno, ¿y en la escuela qué tal? ¿Cómo eras? ¿En la parte académica eras igual de tortero o eras un poco más aplicado? No, era más aplicado, sí, y mis papás siempre se han esforzado, ¿verdad? Por inculcarnos en que siempre tenemos que estudiar, ¿verdad? Y hacer lo correcto. Entonces, en la escuela siempre me gustaba mucho leer los libros, el famoso, el verde, ¿verdad? O el sapillo que le decían a uno. Pero era parte de lo que me gustaba hacer, ¿verdad? En la escuela a mí me gustaba leer y absorber como esas cosas, ¿verdad? Todo ese conocimiento que uno iba adquiriendo.
Y sí recuerdo que para tercero de la escuela, en aquel momento, y me iba súper bien. Obviamente, ¿verdad? Los estudios primarios tienen su dificultad, aún así. Y para tercero fui el primer promedio, bueno, hubieron 5 candidatos, ¿verdad? Primer promedio con las mejores notas a nivel nacional. Entonces, uno de los logros, ¿verdad? Que yo recuerdo siempre cuando hablamos de la escuela, que por ahí tuvimos, bueno, tuve, ¿verdad? Yo digo tuvimos que pienso en mi mamá, ¿verdad? Porque ella siempre estuvo ahí, ¿verdad? Cuando uno estudiaba y le ayudaba, y entonces decir que fue por uno solo, pues no del todo, ¿verdad? Siempre hay alguien apoyándolo a uno, y más una madre. Más que merecía esa mención, entonces. Sí. Sí. ¿Y en qué escuela estuviste? En la escuela del Cacao, de la Juela. Y luego, la transición al colegio, ¿cómo fue? ¿Seguiste siendo ese alumno súper aplicado? ¿Cómo fue? Y sí, seguí aplicado un poco menos, creo que más por el tema de la presión social, ¿verdad? Porque ya cuando uno va adquiriendo esa madurez, uno siente como que los grupitos de amigos, ¿verdad? Sean como bullying, ¿verdad? El término actual. Entonces, en algún momento ya uno se va como desligando un poquito o se junta más con los amigos, ¿verdad? Y tal vez desprioriza un poco el estudio para poder estar compartiendo con ellos. Entonces, eso es lo que puedo decir. Aún así, no considero que haya sido terrible, ¿verdad? Siempre mi prioridad fueron los estudios, ¿verdad? Y en las famosas escapadas, ¿verdad? Que cuando uno recuerda del colegio, sí, del colegio, siempre me da miedo, ¿verdad? Y normalmente no lo hacía, porque yo decía, no, es que yo voy a tener una ausencia, y después me van a preguntar mis papás que por qué estaba ausente, ¿verdad? Y a mí me da un terror, ¿verdad? Llegar y decirle a mi mamá o a mi papá que es que no, que yo no estaba yendo a clases, ¿verdad? Y cuando ellos hacían todo un esfuerzo para darle a uno tal vez un desayuno, una merienda o un poquito de dinero para comprarse algo. Yo decía, lo mínimo que yo puedo hacer con mi familia es de comportarme en el colegio y hacer lo esperado, ¿verdad? En ese entonces uno no pensaba, ¿verdad? Que eso era para el futuro de uno. Que actualmente cuando uno le dice en el colegio, yo decía, sí, a mí me decían todo esto, esto y esto, pero era para beneficio mío, ¿verdad? Y es algo que cuesta entender y que normalmente, bueno, no sé, al menos yo no lo entendí tan bien hasta que empecé a trabajar. Y siguiendo el orden natural, estando ya en el colegio, a un paso de la universidad, ya empezabas a pensar qué era lo que querías estudiar o cómo querías ejercer. ¿Pensabas ya dedicarte a algo en específico? Sí, había muchas cosas, ¿verdad? Que me gustaban cuando estaba en el colegio. Siempre me gustó como las manualidades, aunque no soy muy diestro, pero los dibujos, dibujar me gustaba mucho, ¿verdad? Como hacer paisajes. Y también me gustaba mucho lo que era lo típico, creo que de toda infancia, que es como ser futbolista, ¿verdad? Porque siempre he sido un fiebre para jugar bola. Entonces yo decía, uy, qué bonito, algún día yo quiero ser jugador, ¿verdad? Y también en algún momento, ¿verdad? En esa transición, cuando iba estudiando, me acuerdo que cuando estudiaba cívica, que es esa materia, me gustaban mucho las leyes y yo decía, no, yo quiero ser abogado porque tenía muy buena memoria, entonces me aprendía los artículos de pies a cabeza, ¿verdad? Y yo decía, no, esto me gusta, qué tanis, ¿verdad? Qué bonito ser abogado, yo voy a ser abogado en un futuro. Pero con el paso de las cosas, ¿verdad? Y los consejos que uno va escuchando de las personas mayores, ¿verdad? Y más que todo del entorno nacional, ¿verdad? De que hacia dónde se va moviendo, uno va escuchando, uno va viendo que no, tal carrera ya está saturada, que tal puesto ya hay demasiadas cosas. O tal carrera es buena porque tiene flexibilidad para aplicar a diferentes puestos. Entonces, hasta que ya entré al vocacional, ¿verdad? Porque yo fui primero de séptimo hasta noveno, fui a un colegio normal en Carrillos de Paz, y después de ahí, ¿verdad? Me gradué
y me pasé para un vocacional en el Jesús Ocañas Rojas, que está en Canoas de Alajuela. Entonces ahí empecé a estudiar mecánica de precisión porque me gustaba la mecánica también, ¿verdad? Y mi papá siempre ha sido arreglar cosas y fue mecánico industrial durante un montón de años en empresas de coser, digamos, de ropa médica o ropa normal, brasieres, de ropa interior, etc. Entonces, y de por ahí también yo decía que la mecánica me gustaba y me puse a estudiar eso. Y entre ese punto de que yo estaba estudiando en el vocacional hasta que terminé, yo decía, yo quiero seguir estudiando mecánica de precisión y me encantaba un montón, pero ya cuando salí del colegio y hice la práctica, no tuve tanta suerte porque en ese momento estaba lo de la crisis mundial, ¿verdad? Entonces, ir a una empresa a buscar trabajo y lo primero que te pedían para un puesto de mecánica era mucha experiencia, ¿verdad? Mínimo de 2 años para poder trabajar. Y con la suerte que tuve, no logré posicionarme en una empresa. Entonces hice mi práctica y terminé la práctica y me fui a estudiar al INA. Entonces cuando ya me fui a estudiar al INA, yo decía, ahí todavía yo decía, yo quiero seguir con la mecánica, ¿verdad? Quiero seguir estudiando mecánica de precisión. Entonces me fui a estudiar control numérico computarizado, ¿verdad? Que básicamente era programar equipos, máquinas, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer cortes o movimientos automatizados. Y terminé de estudiar y aún así no lograba encontrar trabajo. Entonces, después de que yo salí del vocacional, creo que pasé como un año, poco más de un año desempleado, y yo sentía esa presión porque yo necesitaba aportar en la casa, ¿verdad? Yo sentía que yo estaba haciendo una carga porque no tenía un trabajo estable, hacía las famosas chambas, ¿verdad? Por ahí me decían los amigos de mi papá o los de mi mamá, y tengo que ir a hacer tal trabajo, tengo que ir a pintar un techo. Yo, está bien, yo voy, ¿verdad? Y entonces ahí íbamos, y esos trabajos son muy duros, ¿verdad? A nivel físico. Y entonces cuando yo estaba en ese punto, yo decía, bueno, es que yo fui a estudiar, ¿verdad? Yo tengo un título, sé de mecánica, ¿cómo es posible que yo no encuentre trabajo, ¿verdad? Yo decía, en la crisis. Y ya yo había dejado papeles por todo lado. Y fue cuando me llamó Boston. Entonces ya cuando Boston me llamó y me ofreció el puesto, pero no como mecánico de precisión, sino como operario, ¿verdad? Actualmente, como decimos acá en Boston, como guía de producción. Entonces yo dije sí, ¿verdad? Porque yo necesito empezar a aportar en la casa. Entonces cuando ya entré, y yo decía, bueno, en mecánica de precisión yo voy a durar acá poquito en Boston porque esto es mientras tanto, mientras yo consigo un puesto de mecánico en alguna otra empresa, ¿verdad? Esa era mi idea, ¿verdad? Y no porque en ese momento a mí no me gustara Boston, sino porque yo decía, yo estudié para mecánico de precisión y no estoy ejerciendo eso. Entonces, esa era mi idea, o si se abría un puesto de técnico igual en Boston, yo decía, yo voy a aplicar a eso, porque era lo que me gustaba. Sin embargo, no lo logré. Entonces, yo decía, bueno, yo no puedo esperar tampoco a estar trabajando como mecánico para seguir estudiando. Entonces yo dije, bueno, si yo quiero seguir creciendo, y fue una de las cosas que cuando entré acá, recuerdo que yo entré al área de GBF, se llama acá, ¿verdad? Que son productos gastrointestinales para biopsias. Entonces, yo entré en línea 3 de GBF, así se llamaba. Y de los consejos que me dieron, ¿verdad? Cuando me recibió la gente acá, ¿verdad? La líder, recuerdo que la líder se llama Maritza, que actualmente sigue laborando. Y ella me daba muchos consejos y me decía, Jason, si usted quiere seguir creciendo, siga estudiando, ¿verdad? Si usted quiere que le vaya bien en su trabajo, trabaje para su jefe, no trabaje para sus compañeros, trabaje para su jefe. Y así un montón de consejos, ¿verdad? Entonces yo iba tratando, ¿verdad? De aplicar todos los que podía.
Entonces, cuando ya yo seguí estudiando, ¿verdad? Se me fueron abriendo oportunidades de crecimiento y logré empezar a brincar, ¿verdad? Entre los puestos. Y cuando ya yo empecé en esa etapa, yo decía, bueno, ya yo sé que tengo mecánica de precisión. Yo con eso puedo estudiar alguna ingeniería. Y entonces yo decía, ingeniería civil, ingeniería industrial o ingeniería en sistemas. Pero yo decía, los sistemas no me gustan. Civil e industrial, prefiero la industrial. Entonces, porque era como lo que más podía verse parecido o similar a la mecánica de precisión, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería industrial. Entonces, durante ese lapso, ¿verdad?, que ya yo entré acá, empecé a estudiar ingeniería industrial, no muy convencido, ¿verdad?, les voy a ser sincero, porque todavía no. Yo decía, es como lo más que se parece a lo que venía estudiando. Sin embargo, yo quería seguir con mecánica, pero yo dije, ya no me ha ido con suerte, hay que probar cosas nuevas. Entonces ahí empecé a estudiar industrial y yo decía, bueno, industrial uno después puede aplicar para un puesto de supervisor o puede aplicar para un puesto de calidad o de ingeniero de manufactura, tiene más flexibilidad. Y entonces durante ya el tiempo de la universidad yo dije, sí, esto es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Tenía un poquito de todo, tenía como parte práctica, ¿verdad?, de cómo manejar producción, tenía parte de matemáticas que también me gustaba, de ecuaciones, que al final tal vez no se aplican tanto en el día a día, pero la parte de poner, ¿verdad?, como a trabajar la cabeza, yo decía, qué tan, está bonito. Y no es solamente leer y leer y leer. Entonces, creo que fue en esa época donde ya yo me decidí y dije, sí, yo voy a seguir, a cerrar como ingeniero industrial. Esa es la carrera que yo quiero, alguna ingeniería. Bueno, excelente, ya conocemos entonces cómo fue más o menos esa andanza dentro de la empresa y cómo fuiste creciendo y convirtiéndote en un caso de éxito. Pero queremos que nos contes más bien un poquito de los primeros días, específicamente el primer día. Contanos qué tal fue el primer día de Jason acá en la empresa, cómo se sintió y qué tal lo vivió. De Carlos, cuando yo llegué acá, sí recuerdo el primer día, ¿verdad?, porque siempre le causa a uno una impresión muy fuerte que uno no logra olvidar. Siempre me dio como un poco de nervios, ¿verdad?, porque era un entorno nuevo, el que no conocía. Pero cuando llegué acá, yo dije, wow, este es un edificio grandísimo, ¿verdad?, que tal vez nunca había estado en un edificio tan grande. Y recuerdo que nos llevaron al auditorio, que está en el tercer piso, y empezaron ya a darnos los entrenamientos y empezaron a presentarnos con el grupo de gente. Y éramos un montón, ¿verdad? Para ese día era un montón de personas que venían a inducción. Y yo recuerdo, bueno, que estábamos ahí, ya lo normal de la inducción, que nos dan todos los entrenamientos, por ahí en algún momento, ¿verdad? Es como cansado porque es mucha lectura y lectura y lectura. Y recuerdo que dentro del grupo siempre hay una persona, ¿verdad?, como que resalta más que el resto, o que es como más hiperactiva, ¿verdad? Entonces recuerdo que una de esas personas en un momento en los recesos empezó a elaborar un partido de fútbol, ¿verdad? Él dijo, bueno, es que nos dieron el break, entonces yo quería preguntarles que quién juega bola, y empezó a armar un equipo con todos los de la inducción. Y yo decía, este caballero, este muchacho no va a durar aquí mucho porque ya está haciendo loco, ¿verdad?, y está haciendo el primer día. Pero digamos, eso que hizo me ayudó un montón porque me sentí como más relajado, ¿verdad? Vi como que alguien rompió el hielo, aunque no fuera de los mismos que nos estaban introduciendo, es decir, los que estaban a cargo de la inducción. Y me ayudó, ¿verdad?, como a relajarme un poco y decir, digamos, no es nada del otro mundo, claramente es un trabajo nuevo, ¿verdad?, que estamos iniciando y que hay que dar siempre buenas impresiones, que es lo que uno le decían a uno, ¿verdad?, o le dicen siempre cuando uno va a un nuevo lugar, a un nuevo trabajo, ¿no?, que hay que dar una buena impresión, ¿verdad?, para que
no se le cierren a uno las puertas y que uno pueda seguir viniendo. Pero igual, digamos, son personas, ¿verdad? Lo que trabajan en una empresa al final son personas y aquí, digamos, fueron muy amistosas y muy amigables. Por allá me acuerdo también de las entrenadoras cuando ya me llevaron abajo y me dijeron, bueno, vea, así se tiene que poner la vestimenta acá porque son cuartos limpios, ¿verdad? Entonces hay un procedimiento. Y yo decía, bueno, ¿cómo me pongo esto, verdad? Y yo con el miedo de ponerme las cosas mal, yo voy a esperarme que alguien más se las ponga para ver cómo se las pone. Y entonces ya empezaban y se las ponían y yo decía, ah, bueno, entonces esto se pone así. Entonces ya me las puse y entramos y ya cuando entramos yo decía, ¿cómo es que todo esto está aquí adentro, verdad? Porque era la primera vez que yo veía un cuarto de esas dimensiones y yo decía, wow, qué grande que es acá. Y ese montón de sonidos mecánicos, ¿verdad? De válvulas, de máquinas, de cosas que caían, de, ¿cómo se dice? Pistones, ¿verdad? O esos sonidos. Y yo decía, es demasiado, ¿verdad? Son demasiadas cosas que procesar y me causó esa impresión. Igual cuando me llevaron a la SOA, yo dije, esta SOA, aquí todo es grande, ¿verdad? Y yo decía, wow, ¿verdad? Es demasiado. Y yo decía, pero ¿y cómo pido aquí? ¿Y a dónde voy? Y, ¿verdad? Porque como era la primera vez y yo siempre he sido así, ¿verdad? Como muy nervioso. Y entonces me hago como ideas y empiezo a preguntarme cosas, ¿verdad? Y me encierro, como dicen, en mis pensamientos. Y entonces a mí me asustaba, digamos, el primer día yo me asustaba porque yo decía, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer aquello, ¿verdad? Y entonces andaba como a la defensiva, ¿verdad? Y tratando de captar todo lo que hacía todo el mundo para yo hacerlo igual y no resaltar, ¿verdad? O no causar una mala impresión o decir qué vergüenza, ¿verdad? Que el muchacho vea lo que le pasó, se le cayeron las cosas y, ¿verdad? Y es el primer día y entonces, sí, es que eso es nuevo, ¿verdad? Entonces, más que todo, eso fue, digamos, como lo que pensé o como recibí el primer día. Por ahí recuerdo también varios de los compañeros, ¿verdad? Porque después de la inducción, que era un grupo grandísimo, quedamos 4. De esos 4 quedó el compañero que estaba haciendo la repartición del equipo de fútbol, ¿verdad? Haciendo la lista. Y cuando entré a la línea, digamos, con la gente, digamos, fue un ambiente muy bonito. Era un equipo en ese momento muy unido y se notaba, ¿verdad? Y todos se llevaban súper bien. Y cuando yo empecé a trabajar, ¿verdad? Y ellos me empezaban a enseñar cosas y me hablaban, inclusive desde el primer día, le contaban a uno anécdotas de como toda la vida de ellos, como que si tuviéramos 20 años de conocernos, ¿verdad? O desde la infancia. Y yo decía, wow, qué confianza, ¿verdad? Y entonces yo dije, se sintió muy, muy bonito, digamos, los primeros días desde que entré hasta que ya estuve en la línea. Y bueno, actualmente hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo considero que el ambiente es muy bonito acá y se ha mantenido con los años. ¿Hace cuánto de ese primer día? ¿Hace cuánto? Bueno, eso fue como en el 2011, ya hace 10 años, sí. Bueno, yo salí del colegio en 2019, yo salí del colegio con 18 años y duré, era como un año y medio, y después de ahí entré acá, y desde ese entonces, ve usted lo que yo le decía, ¿verdad? Cuando más anteriormente, yo entré y rapidito me voy a ir porque yo quiero ejecutar en mecánica de precisión, ¿verdad? Y yo decía, yo aquí no va a durar mucho, era lo que yo pensaba, y me gustó tanto que ya tengo 10 años. Okay. Totalmente diferente a lo que tenías en mente. Sí. Pero bueno, ya me dijiste cómo fue ese primer día. Ya me dijiste que pasaste el susto, el nervio, que fuiste bien recibido, igual en la línea de producción y demás. Uh-huh. ¿Qué siente Jason 10 años después al venir a Boston? Siento que es como ya parte normal, ¿verdad? Y decir, voy a ir a Boston. Y aunque sea una parte normal, lo tomo muy bien, ¿verdad? Porque yo recuerdo que antes de Boston, y cuando hacía la práctica, no me fue muy bien, ¿verdad? Por ciertas circunstancias, o no tenía tal vez la suficiente madurez o experiencia
Y yo decía, ¿verdad? Yo sentía rechazo a ir a ese lugar, ¿verdad? Y es todo lo contrario con Boston. Cuando yo vengo a Boston, yo no siento un rechazo, ¿verdad? Yo siento como, tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Y me siento bien, o sea, y yo voy y vengo y con toda normalidad. Y, ¿verdad? No tengo como esa idea de, ay, qué pereza, que ir a trabajar, que voy a ir a ver a tal persona, que no. Digamos, acá no tengo esos, como ese sentir, aquí es, no, qué bonito, tengo que ir a trabajar y tengo que ir a buscar a tal persona y tengo que ir a hacer aquello y que tengo que ir a la asociación, que tengo que ir a cualquier otro lado. Entonces, cuando yo vengo acá, yo siento que es como venir a la casa, ¿verdad? Ya con 10 años uno siente que esta es la casa de uno, la segunda casa. De hecho, que uno pasa más tiempo acá que en la casa. Es una Entonces, extensión más. correcto. Genial. Ya nos dijiste cómo te sentís al venir acá, pero ahora queremos que nos contés en el día a día de un ingeniero de calidad, qué sucede, cómo pasa. El día a día de un ingeniero de calidad. Bueno, hay diferentes roles, ¿verdad? Pero en el que yo me desempeño es dándole soporte directo a las líneas de producción. Y entonces el día a día siempre es una sorpresa. Yo se los digo a mis compañeros o a los que he entrenado y en cualquier momento ocurre algo. Entonces, uno como ingeniero de calidad tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Pensando siempre en el cliente, ¿verdad? O en el paciente. ¿Por qué? Porque las decisiones que uno vaya a tomar van a afectar un procedimiento clínico, ¿verdad? Que puede impactar la vida de un paciente. Entonces, el día a día siempre es una sorpresa y es una toma de decisiones constantes enfocadas en el paciente y siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Y uno siempre está ahí, ¿verdad? Con los chiquillos de producción en las líneas, tratando de ayudarles, ¿verdad? Y entender los procesos que se ejecutan para poder resolver esos problemas que van ocurriendo o esos issues que van saliendo durante el día a día, ¿verdad? Al igual que como esa es la parte, ¿verdad? Del corre-corre, ¿verdad? De que hay que mantener la línea, sí, según las regulaciones, ¿verdad? Para que puedan correr ellos normalmente sin ningún problema. Y aparte de eso están todos los proyectos, ¿verdad? Que se ejecutan por parte de las áreas, ¿verdad? Mejoras en los procesos, que ya es un poquito más de planeación, ¿verdad? Pensando hacia un futuro y no tanto pensando en cubrir una emergencia que tenemos que resolver ya. Okay. Y entre esos retos o situaciones que se le presentan, ¿hay alguno que recordés, que vos digas, uña, este estuvo bastante difícil y de verdad el hecho de superarlo significó bastante para vos? Han sido varios, no puedo decir que solo uno, tal vez recuerdo en algún momento de un proyecto ahí que no salió tan bien, entonces de ahí tuvimos un problema, no vimos algo que tuvimos que haber visto, entonces eso nos generó un montón de acciones, ¿verdad? Y consecuencias con la distribución del producto. Entonces fue difícil desde el punto de que, ¿verdad? Ir a explicarle a los jefes o a los directores, ¿verdad? Hey, nos pasó esto, es un error y no lo vimos y vamos a hacer esto para resolverlo, pero aún así, ¿verdad? Es una situación incómoda el tratar, ¿verdad? De decir, sí, nos equivocamos y fue nuestro error, ¿verdad? Asumir esa culpa y tener que resolverlo, ¿verdad? Pensando en que uno fue el causante o el equipo, fuimos el causante porque la expectativa era que lo pudiéramos haber visto, que estuviera dentro del scope del proyecto y que no lo notáramos. Y en este momento, vamos, obviamente es un momento difícil que vos tuviste que afrontar, ¿sentiste el apoyo de tus compañeros y tus supervisores a la hora de presentarlo ya? Sí, por supuesto. Una de las cosas, ¿verdad? que he ido aprendiendo en la empresa es que aquí somos un equipo, ¿verdad? Y entonces
Y aquí la práctica normal es que si tenemos un problema, somos un equipo y el equipo se alinea para ir a resolver el problema, para ir a explicar el problema, para dar soluciones, ¿verdad? No tratamos de, como se dice popularmente, pasarle por encima al otro, ¿verdad? O serrucharle el piso, porque al final eso no ayuda a ninguno en el equipo. Entonces, una de las enseñanzas de esas veces ha sido eso, ¿verdad? Que, ¿cómo hablo yo con Carlos para decir, vea, Carlos, a mí no me parece que su punto de vista es el más correcto por 3 puntos? Y entonces ya los conversamos y decimos, sí, Jason, pero es que yo también tengo estos puntos, ¿verdad? Entonces, ese diálogo, ¿verdad?, que se da acá entre compañeros normalmente ocurre cuando tenemos estos problemas y decimos, bueno, yo estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con aquello, y entonces resolvámoslo así, ¿verdad? Pero siempre teniendo un punto de inicio y un punto final, digamos, en la explicación. Saber dialogar creo que es una de las cualidades más importantes en un líder. Y realmente en una industria tan competitiva como la médica, tener líderes positivos dentro de la empresa es algo que es de muchísimo valor. Porque como vos decías, la toma de una decisión en este momento va a afectar directamente a una persona, por ejemplo. Entonces nosotros creemos que es de muchísimo valor que existan líderes positivos en todo lugar, pero especialmente en una compañía como Boston. Para vos, ¿qué es ser un líder positivo y cómo se puede incentivar a que las personas sigan siendo? Un líder positivo, yo considero que de las cosas, ¿verdad?, que un líder positivo debería tener siempre es ese tacto, ¿verdad?, con la gente o con las personas. A veces, ¿verdad?, se crea muy normalmente la idea de que como va subiendo de puesto una persona, ¿verdad?, o como una persona tiene un poco más de estudios y vuelven a ver a los demás por debajo del hombro, o que no les hablan, o esas cosas. Yo creo que, ¿verdad?, como líder o práctica, digamos, que yo aplico es tratar siempre de dialogar con la gente, ¿verdad?, y tratar de escucharlos un poquito, porque tampoco uno se puede tener todo el día a hablar con todos, porque si no, no se puede avanzar. Pero sí escuchar, ¿verdad?, cómo están, saludarlos, verlos, tomar en cuenta la opinión de las personas, ¿verdad?, hacer reconocimientos. Creo que es una de las cosas más importantes cuando alguien da su opinión, ¿verdad?, y es una buena idea que al final se aplica para resolver algo. Entonces dar ese reconocimiento y decir, Dave, Carlos tuvo esta idea, ¿verdad?, y nosotros la aplicamos, pero Carlos fue el que tuvo la idea, ¿verdad? Esas cosas creo que se agradecen mucho y generan un muy buen ambiente, ¿verdad?, porque es como empoderar a la gente, ¿verdad?, y hacerla sentir de que todos estamos trabajando para lo mismo, ¿verdad? Porque cuando trabajamos en un área, yo le digo a los chiquillos, a las chiquillas, aquí no es Jason es el que sabe ver bien, Carlos no es el que se va a ver bien, es todos como área nos vamos a ver bien, ¿verdad? Porque somos un grupo y al final así es como normalmente se ve, y claramente, ¿verdad?, hay personas que van a resaltar, ¿verdad?, porque hay logros individuales y también hay logros grupales, ¿verdad?, o como compañía. Entonces yo creo que eso es como de las cosas que más me gusta aplicar. Queremos que nos contes un poquito de tu relación con Boston. ¿Cómo ha transformado tu vida el ser colaborador de Boston Scientific? ¿Cómo ha transformado mi vida ser colaborador de Boston Scientific? Yo creo que de muchas formas, tanto laboral, ¿verdad?, como personalmente. Me ha ayudado muchísimo en el tema de la timidez, ¿verdad? Sé que en algún momento de la vida a todos nos da vergüenza, bueno, no a la mayoría, pero a muchos nos da vergüenza exponer o hablar. Y yo recuerdo que de las cosas que a mí me sucedía cuando yo estaba en el colegio o en la escuela, a mí me pasaban a presentar una pizarra y yo me ponía rojo, ¿verdad? Y me trababa y ya no podía hablar y empezaba a sudar y me daban muchos nervios.
inclusive hasta me descomponía y me daba como ese miedo, ¿verdad? Y una de las cosas que Boston me ha ayudado, ¿verdad? O me ha enseñado es a esa madurez de lograr enfrentar como esos miedos, ¿verdad? Y exponerme ante ellos para poderlos superar. Por ejemplo, también metas, ¿verdad? Como metas muy específicas como construir una casa, ¿verdad? Yo o sea, Boston le enseña a uno a plantear siempre objetivos, ¿verdad? Tener una meta en un futuro, no solamente pensar en el ahora, ¿verdad? En que si tengo 10,000 colones, entonces los 10,000 colones voy y los gasto. No, ¿verdad? Si tengo 10,000 colones, bueno, ¿cuánto voy a necesitar? ¿Cuánto es lo que realmente necesito? Y cuánto es lo que quiero guardar o ir invirtiendo para un futuro, ¿verdad? Como esa parte de planificación y de esa parte de la visión. También hacer colaborador ¿cómo se llama? Con el medio ambiente, ¿verdad? O con el país, porque Boston también participa mucho en actividades o ¿verdad? Para recaudaciones, etc. Por ahí recuerdo que alguna vez participé en alguna maratón que hicieron acá mismo dentro del área para recaudar fondos para alguna organización, ¿verdad? Entonces, es bonito porque también Boston le incentiva a uno a buscar ese balance de vida-trabajo, ¿verdad? En el cual usted se siente bien en su trabajo y no descuida la parte personal, ¿verdad? Y lo motiva también a hacer ejercicios, a estudiar para que usted no solamente mentalmente, sino que físicamente también esté en el mejor estado posible. Eso, como vos decís, eso son parte de las cosas que la empresa motiva en uno. Dentro de todos los beneficios que tiene la empresa, ¿cuál podría decir vos que es el que más destaca para Jason? ¿Cuál ha sido su favorito a lo largo de estos años? Yo creo que el favorito es la asociación. Definitivamente es una asociación muy grande y es un beneficio, ¿verdad? Al final da muy buenos dividendos, puedo decir eso. Entonces, sí, es una de las partes, ¿verdad?, que más le atrae a las personas y especialmente en asociaciones tan grandes. Y me parece que la organización que tienen acá es bastante buena, ¿verdad? Y dan bastantes opciones. También, como parte de los convenios que tiene Boston y las becas, ¿verdad? O las oportunidades de estudiar, por ejemplo, yo saqué mi carrera con ayuda de Boston, ¿verdad? Siempre ellos me financiaron una parte. Entonces, eso es algo de lo que uno está siempre agradecido y que en otros lugares tal vez no los tienen o no es tan fácil adquirirlos. Sí, es muy cierto esto. Pensando vos, ya como colaborador de Boston, ¿qué le dirías a una persona que está pensando en aplicar? Hagamos que Carlos está por aplicar a Boston y yo te pido consejo, ¿qué me dirías vos a mí? Yo le diría a Carlos, no lo dude, Boston es una empresa, número uno, es muy reconocida, ¿verdad? Tanto en el país como a nivel mundial, y el ambiente laboral es demasiado chiva. Aquí usted no se encuentra con personas que no te quieren ayudar, ¿verdad? Todos están siempre dispuestos a darte una mano, a explicarte las cosas. Y aquí siempre, ¿verdad? Antes de ejecutar o hacer cualquier cosa, no tiene que preocuparse por no saber, se lo van a enseñar. Y la asociación, ¿verdad?, es muy buena, aparte de que hay otros beneficios, ¿verdad?, como gimnasio, por ejemplo. Entonces, que son cosas que se pueden aprovechar acá. Básicamente me dirías que no lo piense. Correcto. ¿Y qué valores tendría que tener Carlos para pertenecer a la empresa? Ya me dijiste que usualmente casi al 100%, se puede decir, las personas de Boston son muy colaborativas, son muy amigables, son algunos de los valores que me han dicho durante esta conversación, pero ¿qué tengo que traer yo para empezar a trabajar en Boston? Yo diría que disposición, ¿verdad? Si usted quiere, lo va a lograr. Y lo segundo sería siempre ética, ¿verdad? Que es una de las cosas que Boston resalta mucho, ¿verdad? Siempre hacer lo correcto y siempre hablar con la verdad. Esas son las cosas yo creería que Carlos necesita para estar en Boston.
bueno, para la vida también Y me para la parece vida. que son fundamentales. Ahora bien, en estos años que tenés acá, 10, ¿cuál es la lección más grande de vida que te ha dejado la empresa? La lección más grande de vida. Esa es una pregunta muy interesante y creo que tengo que pensar un poco. O replanteémosla, ¿cuál es la mejor experiencia que has tenido acá en la empresa? La mejor experiencia. Bueno, creo que no es tan, cuando lo replantean no es tan difícil tal vez de encontrar la respuesta. Y yo acá, digamos, en Boston conocí a mi pareja actual, ¿verdad? Que es mi esposa. Entonces, yo creo que es una experiencia de vida, ¿verdad? Y es de las experiencias más bonitas, porque aparte de que me ha dado trabajo, ¿verdad? Me ha dado enseñanza y también me ha dado el amor de la vida de uno. Bueno, Jason, creo que con lo que nos has contado queda bastante claro que el crecimiento tuyo ha sido indiscutible dentro de la empresa. Entonces, quisiera que nos contes un poquitito sobre el Jason de hace 10 años, cómo fue todo este proceso, cuáles fueron los puestos que abarcó y cómo te sentís respecto a eso. Y te lo digo así, ser un caso de éxito dentro de la empresa. Ok, Carlos. Cuando yo vuelvo a ver, ¿verdad? En retrospectiva, desde que llegué acá, cuando yo inicié, ¿verdad? Yo, como ya les dije, inicié como operario, ¿verdad? En el área de GBF. Ahí estuve alrededor de un año, ¿verdad? Y te mencioné a Maritza, que fue mi líder directa, y que me dio un montón de consejos, ¿verdad? De cómo laborar, perdón. Y después de producción, ¿verdad? Ya aprendí un montón, ¿verdad? De cómo se construye un producto y, y de los procesos que tiene una línea. Después de eso me moví para lo que fue el almacén o la bodega. Ahí estuve alrededor de 4 años y ahí tuve muchísimos líderes, todos han sido muy buenos. Recuerdo principalmente a Rowdy, ¿verdad? Que fue el líder con el que inicié y que me enseñó también un montón de cosas sobre lo que es la parte de la logística, ¿verdad? Acá ya no es tanto de procesos, es más de logística, de ver cómo se entregan materiales, de ver cómo se reciben materiales, de ver cuál es el proceso para llevarlos hasta la línea. Y entonces fue bastante la enseñanza. Aquí fue donde yo creo que aprendí y la mayor cantidad de bases, ¿verdad? Que me ayudaron a seguir mi crecimiento en lo que fueron puestos ya después de técnico de calidad, ¿verdad? Después de la bodega brinqué a un técnico de calidad. Entonces acá en técnico de calidad yo ya estaba estudiando y ya tenía más claro, ¿verdad? A lo que quería llegar a ser, que era ingeniero. Y como técnico me desempeñé alrededor de un año, donde igual, ¿verdad? Ahí mi mentora fue Priscila Espinosa, que cuando ella me contrató, ¿verdad? Me empezó igual a enseñar un montón de cosas, pero ya enfocados en lo que era la calidad, ¿verdad? En decisión, en cómo proyectarse, en cómo priorizar. Y siempre, ¿verdad? Que hay que hacer lo correcto, ¿verdad? Porque cuando uno está en calidad, eso es lo que más se busca, ¿verdad? Que sea una persona con carácter fuerte y que se puedan tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Porque a veces cuando hay una decisión entre botar material o salvarlo, ¿verdad? Y es mucha cantidad de dinero y siempre hay que tener las bases para poder decir primero lo primero, el paciente y después el costo, ¿verdad? Entonces, ahí aprendí todo esto con ella y que fue, digamos, como la principal. Tuvo un montón de personas de calidad que también aportaron muchísimo. Es una lista grande, entonces solamente la voy a mencionar a ella. Y después ya como ingeniero de calidad, después estuve un año técnico de calidad, me pasé para ingeniero de calidad en boxing, ingeniero 1. Y igual acá seguí con Priscila, ella me siguió enseñando. También ya tuve compañeros directos en aquel momento que también me enseñaron
un montón y estuve alrededor de 2 años y medio, 3 años como ingeniero de Boxing 1 y actualmente este año he estado como ingeniero 2 de proceso para el área de TOMS, que igual acá todos los días, ¿verdad? Y en todos los puestos uno siempre aprende. Entonces, como que recuerdo ahorita un mentor, creo que siempre uno aprende de todas las personas, ¿verdad? Siempre hay algo que rescatar. Aparte, tengo muy poquito tiempo, entonces no se me viene como uno en específico, pero definitivamente mi jefe actual, Adrián, y mi ex jefa, que fue Andrea, han sido mentores súper buenos, ¿verdad? Porque me han enseñado a cómo seguir creciendo, ¿verdad? Dentro de estos puestos de calidad. Okay. Excelente. Nos has compartido muchísimas experiencias y creo que con 10 años en la empresa pues, tenés el expertise para poder hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo ves a Boston en los próximos años? Lo veo muy estable, fuerte, digamos, a nivel de mercado, siguiendo la expansión, ¿verdad? Trayendo nuevos productos. El crecimiento, digamos, salta a la vista, ¿verdad? Porque se está construyendo un edificio nuevo, entonces los jefes, ¿verdad? Las cabezas siempre muestran un plan elaborado siempre donde Boston tiene un crecimiento constante, ¿verdad? Y es algo que no va a hacer falta trabajo de aquí en 5 años o en 10. Buenísimo. Creo que lo que decís es muy cierto, salta a la vista. Donde parqueas el carro, lo que ves es el edificio nuevo, grandote, que está esperando llenarse de nuevas personas. Y ahí es donde te quiero hacer una de las últimas preguntas. ¿Qué le dirías vos a las personas que están ahí afuera, que tal vez ya han aplicado y que no han sido seleccionadas, que están a la espera de optar por un nuevo puesto? ¿Cuál sería el mensaje que vos tenés para ellos? Que lo sigan intentando, ¿verdad? Y que sigan aplicando porque son muchas las personas que quieren laborar en Boston y no es fácil por la cantidad de gente, ¿verdad?, que aplica. Y si logran entrar acá, no se van a arrepentir, ¿verdad? Ellos van a quedar contentos y tienen muchísimas oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Boston tiene esa peculiaridad, ¿verdad? Ellos abren las puertas a todos los que quieran superarse. Última pregunta, que es un poquito personal. ¿Ha valido la pena todo el esfuerzo para llegar hasta este momento? Que se ha valido, entonces la respuesta es automáticamente sí. O sea, en estos 10 años he aprendido demasiado, Boston me ha dado muchísimas cosas, tanto laboral como personal, ¿verdad? Desde amigos hasta mi pareja, inclusive mi familia también trabaja acá. Y yo creo que no hay cómo decir que no ha valido la pena. Han sido 10 años que se me han pasado rapidísimo, ¿verdad? Que no me he dado cuenta. Y creo que ha sido por eso mismo de que me he sentido muy bien acá. Jason, te agradezco muchísimo tu participación en la grabación del día de hoy y nada, nos topamos en los pasillos. Listo, Carlos, muchas gracias. Gracias.